Despacho Presidencial, un espacio en el que el presidente rinde cuentas a la nación. Durante la última semana del mes de abril del presente año, el presidente Leonel Fernández de República Dominicana realizó una visita de carácter oficial a Guatemala, con el fin de fortalecer los lazos entre ambas naciones. A su arribo al Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Álvaro Colom rindió los honores correspondientes a su homólogo. El jefe de Estado dominicano realizó el cambio de la Rosa de la Paz. En este acto fue nombrado embajador de la paz. Al término de su reunión, los mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa. En esta, los jefes de Estado anunciaron que para frenar la especulación financiera por los precios del petróleo y alimentos, unirán esfuerzos para impulsar una gran cruzada global. Lo que hemos visto es que el problema de la especulación financiera se da por el hecho de que no ha habido algún tipo de regulación. Pero recientemente en Estados Unidos se llevó a cabo la aprobación del la llamada ley Dodd-Frank. Y la ley Dodd-Frank establece mecanismos de regulación en el ámbito financiero que serían también aplicables a las transacciones comerciales que se hacen con contratos a futuro. Ahora sabemos que existe un fuerte lobby en Estados Unidos para que esta regulación no se aplique. Queremos llamar la atención de que si ya ha sido aprobado mediante una ley, lo correcto es que se proceda a su aplicación en Estados Unidos. A través de Naciones Unidas, lo que vamos a hacer es el llamado para que las autoridades nacionales, federales en Estados Unidos y en el marco de la Unión Europea procedan entonces a la aplicación de medidas de regulación que ya han sido contempladas y que ya han sido aprobadas a nivel de Congreso, a nivel de Parlamento. Solamente es que se apliquen. Hemos pasado revista a una agenda común de temas bilaterales y de carácter regional, empezando por este gran tema que nos preocupa, que tiene que ver con el alza de los precios de los combustibles y de alimentos, que si bien hay muchos factores que intervienen para que esto ocurra, no cabe duda de que ya hoy está comprobado en una forma inequívoca e irrefutable que existe un componente de carácter especulativo financiero en los mercados a futuro. Vimos que el precio del barril de petróleo llegó a $111, el llamado West Texas, que el petróleo Brent, el crudo Brent, está por encima de $120 el barril. Hace tan solo 2 meses y medio, 3 meses, antes de la situación en el norte de África y en el Medio Oriente, el precio del barril de petróleo estaba a $94. Por tanto, en cuestión de 60 días, ha llegado a subir hasta $15 el barril. Naturalmente, cuando el barril de petróleo se incrementa en $1, eso tiene un efecto en la cuenta corriente y en la balanza de pago de nuestros países. Tiene un efecto demoledor en el sector externo de nuestras economías. Significa que los dólares salen de nuestras economías para poder seguir importando petróleo. Pero además está el componente alimentario, lo que tiene que ver con la soya, lo que tiene que ver con el maíz, lo que tiene que ver con el trigo, que significa el pan, lo que tiene que estar en la mesa de cada familia cada día, tiende a incrementarse de precios justamente porque hay un componente especulativo en los contratos a futuro. Y resulta entonces que a veces nuestros ciudadanos piden cuentas a los gobiernos y los gobiernos estamos impotentes para poder enfrentar la situación debido a que no cae bajo nuestra responsabilidad, sino que son fuerzas que actúan sin control alguno, sin regulación alguna en el ámbito internacional. Obviamente que República Dominicana por sí sola, Guatemala por sí sola no podría enfrentar este problema. Tenemos que unir nuestras voces a un concierto común de toda la región de Centroamérica, de toda América Latina, para que en Naciones Unidas se nos escuche y se sepa que estamos conscientes y estamos alertando para que se adopten medidas de regulación que impidan que estos precios puedan subirse para beneficio de unos pocos y perjuicio de las grandes mayorías a nivel internacional. Entonces es un tema que estamos asumiendo como de altísima prioridad porque
el tema inflación, el tema alza de precios es uno de los temas económicos que nos afectan por todas partes. Y esto puede ser controlado si asumimos esta postura en común. El mandatario dominicano se refirió al tema de seguridad y la importancia de trabajar en conjunto. Y ese es un tema que tampoco podemos asumir en forma aislada. Tiene que hacerse dentro del marco de la cooperación regional, de la cooperación global, pero también del intercambio de información de inteligencia. Tiene que hacerse dentro de un espíritu abierto, porque como países independientemente no lo podemos enfrentar. Hoy día el fenómeno del crimen transnacional organizado no conoce fronteras. Se puede ser eficaz en un país y entonces se traslada a otro, y lo que se requiere es poder trabajar de manera conjunta en este tema. Son mecanismos más ágiles, más rápidos de intercambio de información, que no necesariamente es solo inteligencia. Podría ser, por ejemplo, la IBE, la Superintendencia de Bancos, etcétera. Y lo que estamos buscando en este plan regional es que esas comunicaciones se hagan rápidamente para que den una buena efectividad en el combate contra el crimen organizado. Durante la conferencia de prensa, el presidente Fernández se refirió al cambio climático y la facilidad que tienen los desastres naturales en ambos países. Otro elemento también de gran importancia para nuestros pueblos tiene que ver con establecer mecanismos de prevención y mitigación de desastres naturales. Y estamos trabajando también en esta agenda común entre Guatemala, República Dominicana y Centroamérica, de poder establecer mecanismos de mitigación de desastres naturales, tomando y adoptando políticas en lo referente al cambio climático. En 1998, con la firma del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica y su promulgación en 2001, el clima de inversión de empresarios guatemaltecos en República Dominicana ha evolucionado específicamente en los productos de harina y caña de azúcar, lo que ha generado que otros inversionistas estén explorando las posibilidades de ampliar sus exportaciones al país caribeño. Sin duda, el clima democrático entre ambas naciones se convierte en una herramienta efectiva para asegurar el crecimiento económico, traducido en un beneficio para las mayorías. A esto se refirió el presidente Fernández en la conferencia de prensa. Como resultado de ese acuerdo de libre comercio y posteriormente con el llamado CAFTA-RD, entre Guatemala y República Dominicana ha habido un reforzamiento de las relaciones en el ámbito diplomático, comercial, de inversiones, en el intercambio educativo y cultural. Y es nuestro deseo y es nuestra voluntad de que esos vínculos puedan fortalecerse aún más y que podamos enfrentar los desafíos y retos en común que tenemos hoy día, básicamente el cómo fortalecer un Estado democrático de derecho, el cómo garantizar la estabilidad macroeconómica de nuestros países, promover el crecimiento y el desarrollo sostenible. En su última actividad en esta capital, el presidente Álvaro Colom condecoró al presidente Leonel Fernández con la Orden del Quetzal en el grado de Gran Collar, la más alta distinción guatemalteca. Pero cuando nos ponemos a indagar lo que ha sido la hoja de vida del presidente Álvaro Colom, nos damos cuenta que siempre ha sido partícipe de una concepción progresista de la vida y de la política. Que él, como los miembros de su generación, fue marcado por un acontecimiento trascendental en la vida de Guatemala: la interrupción del orden constitucional del proceso revolucionario de los 10 años de 1944 a 1954, y todo lo acontecido en Guatemala con posterioridad a ese acontecimiento de interrupción del orden constitucional. Hubo una identificación desde temprana edad con la construcción de la democracia, con la construcción de un Estado de Derecho respetuoso de las libertades públicas y de los derechos humanos, pero al mismo tiempo una identificación con la cultura de este país, sobre todo con la cultura indígena, y una fuerte vinculación hasta emocional con los sectores tradicionalmente excluidos, marginados de cualquier sociedad, en este caso con los pobladores rurales de Guatemala. De manera que pudo asumir una corriente de pensamiento progresista, orientado hacia el bienestar, hacia el progreso, hacia la prosperidad de su pueblo. Pero hay algo en su personalidad también que refleja una bonomía,
un sentido de amistad con todo el mundo, una sonrisa a flor de labios. Y cuando pienso en esa personalidad carismática que logra establecer el abrazo fraterno con todos, pienso en una frase de José Martí, a quien citaba también esta tarde en el Congreso, pero una expresión de Martí acerca de un hombre de gran trascendencia en la historia del continente, de Fray Bartolomé de las Casas, que fue uno de los pioneros en la lucha por las libertades y por los derechos humanos en la defensa de los indígenas de nuestros pueblos. Y José Martí, hablando de Fray Bartolomé de las Casas, escribía más o menos lo siguiente. Decía, hace 500 años murió el padre de las Casas y todo el mundo lo recuerda porque fue un hombre medularmente bueno. Y yo sé que cuando el presidente Álvaro Colón ya no esté al frente de los destinos nacionales, el pueblo de Guatemala y toda Iberoamérica siempre le va a recordar como eso, como un hombre medularmente bueno. Y yo creo que eso es lo mejor que puede decirse de cualquier persona, el hecho de que tiene una sensibilidad y tiene un buen corazón. Mis felicitaciones, presidente, le deseo grandes éxitos en todo cuanto usted emprenda y tenga la certeza, la seguridad de que en América Latina le reconocemos como uno de los grandes paladines en la lucha por la democracia y la justicia social. Mis felicitaciones. Asimismo, el presidente Leonel Fernández entregó la orden al mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz, placa de oro, principal condecoración concedida por el gobierno de la República Dominicana. Me vino a la memoria un discurso de Leonel, que yo se lo he dicho muchas veces, allá en Venezuela, cuando estábamos con el problema del petróleo en el año 2008. Y Leonel dijo, tenemos crisis de petróleo, tenemos crisis de alimentos, tenemos crisis financiera, tenemos crisis política. Pero esto ya no es una crisis ni financiera ni política, algo similar, dijiste. Aquí hay una crisis de principios y valores. Y esto es una crisis de humanidad. Y hoy a la mañana, conversando con el señor presidente y su planteamiento de esta cruzada global para lograr de alguna manera destruir este sistema especulador de alimentos y de combustibles. Yo nunca lo he dicho en público, pero hoy lo voy a decir. Cuando hablamos en privado con otros presidentes, les digo, Leonel es el catedrático de los presidentes. Leonel, cuando estamos en cumbres, como que tiene la habilidad, no como que tiene la habilidad de armonizar a la gente. No se me olvida aquella dada de mano entre nuestros amigos Álvaro Uribe y Rafael Correa. No se me olvida. Una reunión complicada, etcétera, y la lograste arreglar. Y yo veo a Leonel realmente como un gran estadista y como un líder que dejó huella, está haciendo huella y seguirá haciendo huella. Yo agradezco esta condecoración en nombre del pueblo de Guatemala, es para Guatemala. Y que Dios me dio el privilegio de conocer bien a mi pueblo. El presidente Fernández, es un honor esta ceremonia por el significado de dos pueblos con historias distintas, pero cuando uno va al fondo, estamos luchando por lo mismo. Y creo que eso es lo que nos ha unido siempre en estos años que llevamos de gobernar juntos.